Buenas noches, queridos confesores. Hoy abriremos las puertas de un lugar donde la vida y la muerte se rozan cada segundo. Los hospitales. Espacios destinados a curar, pero que esconden entre pasillos y habitaciones una angustia que nunca se va. Así que apaga la luz, respira hondo y prepárate. He trabajado en el sector salud por más de 20 años y durante ese tiempo he tenido experiencias que no se pueden explicar. Parte de mi trabajo incluyó pasar temporadas en asilos de ancianos, lugares donde la vida se apaga lentamente y donde la muerte deja huellas que van más allá de lo físico. Allí vi cosas que aún hoy me ponen los pelos de punta. La figura negra cruzando a toda prisa por el pasillo, y en menos de 24 horas un residente fallecía. En una semana, otro también desaparecía sin explicación. Pero dentro de todas esas experiencias, hay una que jamás podré olvidar, que se grabó en mi mente con una claridad aterradora. Trabajé en un hospital pequeño, de apenas unas 30 camas, con décadas de funcionamiento a sus espaldas. En el sótano estaba la morgue antigua, silenciosa, con ese olor frío y metálico que nunca se va del todo. El espacio tenía un solo ascensor que conectaba el sótano con la planta principal, justo frente al puesto de enfermería. Cada noche, al pasar la medianoche, el ascensor subía solo, sin que nadie lo llamara. Las puertas se abrían y, al instante, todo el personal se levantaba. Sabíamos que alguien acababa de fallecer. Era una rutina extraña que se repetía como un ritual invisible y nadie cuestionaba su veracidad. Una noche, yo y mis compañeros estábamos sentados en el puesto de enfermería, hablando en voz baja para no despertar a los pacientes. De repente, escuchamos un sonido que nos sobresaltó. Un televisor, a todo volumen, encendido en un pasillo donde no había nadie. Yo y una de mis compañeras nos miramos, incómodos, y decidimos acercarnos para bajar el volumen. El pasillo era corto, silencioso, y la luz tenue iluminaba apenas los bordes de las puertas cerradas. Al llegar al final, nos encontramos frente a una habitación que mantenimiento tenía cerrada hacía semanas, con grandes letreros de "no entrar". No entendíamos cómo podía encenderse un televisor allí. Si nadie debía acercarse, revisamos cuidadosamente todas las habitaciones que estaban abiertas a lo largo del pasillo. No había nadie. No había signos de que alguien hubiera estado allí. La única habitación que podía haber causado el sonido era aquella cerrada. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí la puerta lentamente. Dentro, nada más que el televisor, encendido, con la imagen parpadeando y el volumen al máximo. La habitación estaba vacía, fría, y el silencio se sentía pesado, como si el aire mismo hubiera decidido quedarse allí atrapado. Me acerqué al televisor y lo apagué. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y sin mirar atrás, dije en voz baja: "Basta, hay un bebé enfermo al lado que necesita dormir. Quédate quieto". Salí de la habitación y cerré la puerta atrás de mí. Ningún otro ruido, ningún movimiento, nada que explicara lo que acabamos de presenciar. El pasillo volvió a estar en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero la sensación de que algo invisible nos estaba observando permaneció durante toda la noche. Desde entonces, cada vez que escucho un televisor encenderse solo, no puedo evitar recordar esa habitación vacía y el sonido que nunca debería haberse escuchado. No es una historia que dé miedo, al menos no de la forma clásica, pero algo en ella me persigue cada vez que cierro los ojos. Era un día cualquiera en el hospital, yo todavía PGY2, aprendiendo los secretos que solo los años de experiencia te enseñan. Llegó una paciente joven, esperando una cesárea programada. No era un embarazo normal, eran trillizos, apenas a las 33 semanas. La tensión en su rostro era palpable. Su inquietud llenaba la habitación como un humo invisible.
Mientras hacía su historia clínica y ecografía, traté de tranquilizarla, preguntándole si había algo que pudiera hacer para aliviar su ansiedad. Entonces dijo algo que aún resuena en mi cabeza. Me advirtieron de todas esas cosas terribles que pueden pasar con un embarazo múltiple, pero nada de eso ha sucedido. Solo estoy esperando que caiga la otra zapatilla. No entendí del todo lo que quiso decir en ese momento, pero su calma aparente, su manera de hablar como si supiera algo que nadie más podía percibir, me inquietó. Su cesárea fue programada por precaución. Se esperaba que cada bebé pasara más de 2,5 kilos y todo parecía ir perfectamente. Los 3 nacieron sanos y grandes. La revisé a la mañana siguiente, feliz de ver que todo había salido bien, y le dije, sin pensar en nada más: mira, no había nada que preocuparse. Pero la noche siguiente cambió todo. La paciente murió el día siguiente, mientras era trasladada a otro hospital para un trasplante de corazón. Al parecer, estaba desarrollando cardiomiopatía dilatada. El útero, presionando su vena cava superior, la mantenía compensada, hasta que el parto la rompió. Y ella lo sabía, de alguna manera, en algún rincón de su conciencia lo sabía. No hubo fantasmas, no hubo sombras que caminaran por la habitación, pero lo que me persigue es más real que cualquier espectro, la certeza silenciosa de que algunas personas pueden ver la muerte llegar, incluso cuando nadie más lo puede prever. Ella lo sabía, y eso es algo que no me deja dormir. Empecé mi carrera de enfermería en un hospital urbano pequeño, antiguo, casi en ruinas, tan viejo y olvidado que estaba a punto de cerrarlo por completo. Trabajaba en el área de trabajo de parto y parto, que era prácticamente la única unidad que quedaba operativa por la noche. El resto eran clínicas y consultorios que cerraban al caer la tarde, dejándonos completamente solos con los pocos pacientes que llegaban de urgencia. Una noche, recibimos a una paciente que venía de fuera de la ciudad. Necesitaba una cesárea urgente. No tenía a nadie que la acompañara, y la soledad en esa situación ya era suficiente para generar miedo. La operación comenzó como cualquier otra. Todo parecía normal. Los bebés estaban bien. La anestesióloga controlando cada parámetro, hasta que sucedió algo que no puedo explicar. En medio de la cirugía, la paciente dejó de responder a la anestesióloga. Sus signos vitales eran estables, pero simplemente dejó de hablarle. Dejó de responder a las preguntas, como si se hubiera desconectado del mundo por completo. Pude escuchar a la anestesióloga confundida: «Oye, ¿estás bien?». Un par de veces, sus palabras flotando en el quirófano silencioso. Minutos que sintieron eternos, y luego, tan repentinamente como había ocurrido, la paciente volvió a responder. La operación continuó, sin más incidentes, y todo parecía en orden. Cuando la llevé a la sala de recuperación, estábamos solos. Los bebés habían sido trasladados a la UCIN, y la sala estaba silenciosa. Solo el zumbido tenue de las máquinas acompañándonos. La miré y decidí mencionar lo que había sucedido en el quirófano. Su reacción fue inesperada. «Vi a mi abuela en el quirófano», dijo con voz baja. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi mente. Era mi segunda noche cuidando a un paciente de más de 80 años. Estaba terminalmente enfermo y se preparaba para regresar a casa bajo cuidados paliativos. La primera noche había sido tranquila, casi silenciosa, pero aquella segunda noche todo cambió. A mitad de la noche, me acerqué a su cama para tomarle los signos vitales. Lo encontré inquieto, moviéndose con agitación y hablando en sueños. No había mostrado nada de eso la noche anterior. Lo desperté con suavidad y le pregunté qué estaba soñando. Me respondió con una sonrisa tenue. Soñaba con estar con sus amigos de juventud, llegando al bar, de fiesta, momentos felices que había atesorado toda su vida. Por un instante,
Pensé que solo era un sueño bonito y me retiré, dejando que descansara. Un par de horas más tarde, tuve que salir con un compañero a recoger a otro paciente. Cuando regresé, el ambiente había cambiado completamente. Todos mis compañeros estaban inquietos, incluso las enfermeras, que normalmente parecen impasibles. Nuestro paciente estaba siendo monitoreado con un video portátil, y lo que la cámara mostraba era imposible de explicar. En la pantalla aparecían múltiples orbes de luz atravesando la habitación, como estrellas fugaces disparadas en todas direcciones. Lo extraño no era solo que parecían orbes, eso nos ocurría de vez en cuando, sino que había una cantidad enloquecedora, hasta el punto que la habitación parecía brillar con la luz que no provenía de ninguna lámpara. Algunos compañeros entraron a investigar, pero al hacerlo, los orbes desaparecían para volver a aparecer cuando el personal se retiraba. Cuando finalmente regresé a la habitación, los orbes se habían detenido, pero entonces algo aún más inquietante ocurrió. Unos 15 o 30 minutos después, mi paciente se despertó y decidió levantarse de la cama, algo que no había hecho la noche anterior. Entré a la habitación, mi corazón latiendo con fuerza, y le pregunté a dónde iba. Señaló un área detrás de mí y me dijo con una serenidad escalofriante: mis amigos están allí. ¿Quieren jugar cartas conmigo? Mi compañero que estaba conmigo palideció al escuchar esto. Yo, tratando de mantener la calma, respondí con suavidad: bueno, deberían jugar cartas un poco más tarde. Ahora es momento de descansar. Lo ayudé a recostarse y por un momento la habitación quedó en silencio, con un aire pesado que parecía absorber todo sonido, como si el espacio mismo contuviera la respiración. Mis compañeros pensaron que estaba loca al interpretar la situación, pero yo sabía, en lo más profundo de mí, que no se trataba de imaginación. Aquella noche, los amigos del paciente habían venido a despedirse, a pasar un último rato con él antes de que la vida lo dejara ir. Esa noche me enseñó que la muerte no siempre es silenciosa, que a veces los que se van encuentran caminos invisibles para reunirse con los que más amaron, y que algunas presencias, aunque no veamos sus cuerpos, se manifiestan de formas que desafían toda lógica humana. Era una noche silenciosa en un viejo hospital psiquiátrico, uno de esos edificios que habían visto pasar más de un siglo desde su construcción en 1800. Las paredes susurraban historias de pacientes que habían vivido y algunos que quizá nunca se habían ido por completo. Esa noche, yo y una técnica éramos los únicos despiertos. Todos los demás parecían dormidos, y nuestro trabajo consistía en revisarlos cada 15 minutos, asegurándonos de que nada extraño ocurriera. Yo estaba sentado fuera de la puerta de la oficina, con la vista fija en el oscuro pasillo que se extendía frente a mí, mientras escuchaba el crujir ocasional de los viejos pisos de madera. Ella estaba dentro de la oficina, en el pequeño espacio que apenas alcanzaba para una mesa y un par de sillas, comiendo su sopa en silencio. La atmósfera era pesada, casi palpable, como si las paredes mismas contuvieran recuerdos que no querían ser olvidados. De repente, algo rompió la calma. La puerta que conectaba nuestra oficina con la habitación continua se abrió y cerró de golpe, sin que nadie la tocara. Antes de que pudiéramos reaccionar, el pequeño baño de nuestra oficina, normalmente cerrado, también se cerró de manera abrupta. Durante un minuto completo, ninguna de nosotras dijo una palabra. El silencio era tan intenso que podía oír mi propia respiración resonando en la habitación. Finalmente, rompí el hielo y le pregunté, con un hilo de voz: ¿eso acaba de pasar? Ella suspiró aliviada y asintió, diciendo: sí, pasó. Me alegra saber que no estoy perdiendo la cabeza. Intentamos racionalizarlo. Tal vez una corriente de aire
alguna vibración en la estructura, pero todo parecía imposible. El hospital era viejo, pero las ventanas estaban cerradas, las puertas ajustadas, y no había rastro de viento que pudiera moverlas. Por un momento contemplé la idea de que aquella presencia no perteneciera al mundo de los vivos. Quizá era el fantasma de alguna enfermera o técnica que había trabajado allí hace décadas, regresando solo para usar el baño con prisa, dejando su marca silenciosa antes de que desapareciera nuevamente entre las sombras del lugar. Esa noche, cada crujido y cada sombra en la oficina se sintieron más vivos que nunca. Nos recordó silenciosamente que algunos edificios guardan recuerdos que no descansan y que los fantasmas a veces solo desean cumplir pequeños rituales, como cerrar una puerta detrás de ellos. Durante mi residencia, estaba realizando una rotación en un hospital pediátrico local. Fue ahí donde conocí a una paciente de apenas 4 semanas, con una condición congénita terminal. Sus padres no podían aceptar su diagnóstico y se negaban a firmar órdenes de no resucitar. Insistían en que cualquier intento debía hacerse, aunque cada intervención solo prolongaba su sufrimiento. Por esa insistencia, milagrosamente seguía viva, día tras día, resistiendo al destino que parecía inevitable. Una tarde, logramos convencer a los padres de tomarse un descanso para que pudieran despejarse y recuperar fuerzas. Con ellos, fuera de la habitación, nos dispusimos a revisar la radiografía de tórax de la pequeña, comprobando los tubos torácicos bilaterales de la última reanimación. Todo parecía normal, hasta que subimos al ascensor con el equipo completo. Las puertas se cerraron detrás de nosotros y de repente todos los buscapersonas sonaron al mismo tiempo, anunciando un código en su habitación. Miramos alrededor con un escalofrío recorriéndonos en la espalda, porque aún era temprano para que las enfermeras iniciaran el código. En aquel entonces, las 4 solo se colocaban en la UCIN y nadie más había tocado nada. El ascensor se detuvo abruptamente. Permanecimos paralizados, mirándonos unos a otros como si supiéramos lo que estaba a punto de suceder. El tiempo se distorsionó. Los minutos se sintieron como horas, mientras el silencio y el miedo llenaban el pequeño espacio metálico. Y entonces, sin previo aviso, las puertas se abrieron y descendimos apresuradamente por las escaleras, corriendo hacia la habitación de la paciente. Cuando llegamos, el equipo de enfermería había iniciado el código, pero era demasiado tarde. La pequeña ya se había ido. Nadie más había estado allí antes que nosotros. Nadie tocó las máquinas, nadie alteró su respiración. Solo ella se había adelantado, dejando a todos preguntándonos qué exactamente había ocurrido. Hasta el día de hoy, todavía no puedo explicar lo que pasó. Nadie puede, pero todos en ese ascensor sentimos lo mismo en el mismo instante, que algo invisible e inexplicable había tomado la delantera. Y desde entonces, cada vez que subo a ese ascensor, siento esa misma presión, esa sensación de que no siempre estamos a cargo del tiempo o de la vida. Estoy al final de mi turno de noche en el NOC. Soy la enfermera a cargo en un asilo de ancianos, un lugar viejo y algo remoto, con algunas 50 camas. Cada noche tengo bajo mi supervisión a 3 o 4 auxiliares, y juntos recorremos los pasillos mientras la oscuridad se extiende como un manto silencioso. Hace unos momentos, una de mis chicas abrió la puerta principal y entre risas nerviosas dijo: «Sí, los fantasmas están eligiendo la música otra vez esta noche». Afuera hay un altavoz que supuestamente no está conectado a nada mientras estamos aquí. Sin embargo, algunas noches comienza a reproducir música de manera aleatoria. No es cualquier música,
rock pesado, salsa, ópera. Incluso una vez sonó la melodía de la mansión embrujada del paseo en Disneyland. La primera vez que lo escuché, sentí un escalofrío recorrer la espalda, pero con el tiempo aprendimos a aceptarlo. Los fantasmas del asilo parecen tener buen gusto musical. Esto no es lo único extraño que ocurre. Figuras sombrías atraviesan los pasillos, luces y televisores se encienden y apagan sin explicación. Una vez, una puerta se cerró de golpe detrás de mí, encerrándome en una pequeña habitación sin aire acondicionado, ni ventanas abiertas que pudieran justificarlo. El silencio era absoluto, y por un instante sentí que los ojos de lo imposible me observaban desde la penumbra. El personal del turno de día y de la tarde se niega a cubrir nuestros turnos nocturnos por estas razones. Ellos hablan de fantasmas, de presencias inquietantes. Nosotros, que ya lo hemos visto y sentido, aseguramos que no son dañinos, solo juguetones. Pero incluso con esa certeza, cada noche es un recordatorio de que este lugar guarda recuerdos que se niegan a descansar. Almas atrapadas entre paredes que han sido testigos de demasiadas vidas y demasiadas muertes. Camino por los pasillos observando las sombras moverse. Escucho la música surgir de altavoces invisibles. Y sé que cada noche no estamos solos. Ellos nos acompañan, nos observan, juegan con nosotros. Algunos dirían que es imposible. Yo solo sé que cada noche en este asilo, la línea entre lo vivo y lo que ha sido se difumina. Y que esos fantasmas, aunque juguetones, siempre nos recuerdan que este lugar pertenece tanto a ellos como a nosotros. Antes trabajaba en una planta hospitalaria. Una noche, estaba haciendo mis rondas habituales cuando me encontré con un paciente que iba a ser dado de alta la mañana siguiente. Durante todo el día, solo había recibido analgésicos y no había tomado nada que alterara su mente. Parecía tranquilo, con signos vitales estables, y nada en su comportamiento sugería que estuviera delirando o alucinando. A eso de las 3 de la mañana, entro a su habitación para hacer la última revisión y le pregunto por qué no puede dormir. Su respuesta me dejó helado. No me duele nada, y no me malinterpreten. Amo a los niños, pero ¿por qué dejan que los niños corran por la unidad tan tarde? Me quedé desconcertado y le pregunté de qué estaba hablando. Con voz seria respondió: los niños, con disfraces de dinosaurio y vaquero. Lo miré fijamente, confundida. Le aseguré de que yo no los había visto y que me encargaría de informar al personal para que los devolvieran con sus padres. Pensé para mis adentros, ¿quién diablos los dejó entrar aquí tan tarde? Y me dirigí a la estación de enfermería para informar al encargado, un hombre que había trabajado en ese hospital durante años y sabía mucho más de lo que parecía. Oye, le dije, el paciente en la habitación XY dice que no puede dormir porque unos niños siguen entrando a su habitación. Me miró con una calma inquietante, menos alarmado de lo que cualquiera esperaría, y dijo: ah, ¿los niños con disfraces de dinosaurio y vaquero? Sentí un escalofrío recorrer la espalda. No era la primera vez que escuchaba algo así. Le pregunté a un par de empleados más veteranos, y todos tenían historias similares, pacientes que aseguraban ver niños correr por la unidad en horarios imposibles, algunos con risas suaves que se desvanecían en el silencio, otros que dejaban juguetes en lugares donde nadie los había puesto. Si todos me estaban tomando el pelo, entonces la mitad de la unidad y mi paciente eran unos mentirosos fenomenales. Pero la forma en la que lo decían, la serenidad de sus rostros y la coincidencia de los relatos hacían que algo dentro de mí supiera que no era un engaño. No había explicación lógica. Los pasillos estaban cerrados, la unidad estaba vacía de niños, y sin embargo, allí estaban los pequeños espectros corriendo entre sombras, con risas que se apagaban justo cuando uno quería mirarlos de frente. Desde esa noche,
Cada vez que entro a un hospital tarde escucho el eco lejano de risas infantiles y siento que los niños con disfraces de dinosaurio vaquero siguen corriendo por los pasillos, invisibles para todos menos para aquellos que están despiertos lo suficiente para verlos. Confesores, hasta aquí llegamos con estas historias que nos dejan con una inquietud. Espero que hayan disfrutado de cada una de ellas. Ahora, duerman tranquilos. Yo me despido, no sin antes decirles que dejen su me gusta al video y comenten si les ha pasado algo en un hospital. Cuídense mucho. Buenas noches.